No sin antes pedirles que tengamos en oración a Lisette, que continúa enferma, al hermano Eddie, que se reportó con gripe, a la hermana Marjorie, que sigue enferma. Solo esos 3 reportes tengo, así que oremos por ellos. Oremos por la hermana Gretel, que está trabajando. Oremos por la familia del hermano Eddie y Mariana, que están trabajando. Solo esos reportes tengo. Por los demás, oremos, que no se reportan, y que Dios tenga misericordia de todos nosotros y que ponga el querer como el hacer en nuestros corazones. Amén. Bueno, y por Alberto, que obviamente está trabajando, ¿verdad? El esposo del hermano. Entonces vamos a estar hablando por cada uno de ellos. Vamos a ir a la palabra primera de Pedro. Primera carta de Pedro. Pedro escribió 2 cartas. ¿A quién se las escribió Pedro 2 cartas? A toda la iglesia que estaba en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por tu misericordia, por tu benignidad, por tu bondad, por tu mansedumbre, Señor, por tu amor, por tu gozo y por tu paz, Señor, por tu templanza, tu fruto que es manifestado en cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque a este momento estoy acá para servirte, para compartir tu palabra, mi Señor. Úsame como un canal de bendición y que estas palabras que tú pones en mi boca sean como martillo, Dios, como dice la Escritura, que es tu palabra como martillo, Padre, pero también sea, mi Dios, un aliciente, agua fresca para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Puede tomar asiento. Ahí vemos una imagen muy bonita. Esa imagen está bonita, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano Bernal, esa imagen? Santidad. Santidad. Wow, tremendo, ¿verdad? Santidad, dice ahí. Y el verso bíblico de una vez se conecta a Hebreos 12:14, por supuesto. Pero vemos, la imagen tiene un gran significado. Hay un hombre ahí dando un gran paso, un salto, diría yo, ¿verdad? Yo me imagino, o puedo imaginar que esa figura, ese hombre, está saltando de un estado a otro estado. No en la República de Costa Rica, ni nada por el estilo. De un estado de pecado a un estado de santidad. Así que analice la imagen que el hermano Brian nos ha regalado hoy. ¿Y a dónde estamos nosotros como iglesia? ¿Y a dónde estamos nosotros individualmente? Si ya hemos determinado dar ese salto a la santidad, dejando atrás todo pecado, dejando atrás toda angustia, dejando atrás todo desánimo, dejando atrás todo aquello que no nos deja llegar a la santidad, y brincándonos un gran abismo. Ve la imagen, vea qué gran sentido tiene. Se está brincando un gran abismo, porque muchos nos quedamos al lado atrás, y si no damos ese gran paso, si no damos ese gran salto, posiblemente vayamos a caer al abismo. Hoy, usted y yo, nos alcanzó algo maravilloso. ¿Qué nos alcanzó? La misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios, según el Salmo, capítulo 136 de los Salmos, dice, 26 versículos dicen: porque para siempre es su misericordia. Y yo no sé cuántos de acá han comprobado eso, ¿verdad? Yo no sé cuántos de acá me pueden decir: verdaderamente, Señor, me alcanzó tu misericordia. Amén.
Amén, porque muchas veces como seres humanos que somos, no reconocemos primeramente la grandeza de Dios, no reconocemos a Dios como primer lugar en nuestra vida. Dios no es la prioridad número uno. Entonces la misericordia que nos alcanza cada mañana, todos los días, la pasamos desapercibida de nuestras vidas y la vemos como normal. Ay, me despierto. Ay, bueno, nosotros cristianos supongo que decimos, ay, gracias a Dios. ¿Verdad? Habrá otros que dirán, qué pereza. Pero nosotros no. Nosotros nos despertamos, decimos gracias a Dios. Algunos vamos a orar, otros quizás ya no les da tiempo, entonces no oran, otros tendrán sus preocupaciones y pasamos por alto la misericordia de Dios. Y el Salmo 92, el capítulo 92 de los Salmos, es muy claro donde dice que es necesario anunciar por la mañana su misericordia y por la noche su fidelidad. Es un estatuto, es un decreto, es un mandamiento escrito en la Biblia que nosotros, los hijos de Dios, tenemos el deber de anunciar por la mañana su misericordia. No podemos pasarla por alto. Y su fidelidad, dice, cada noche. No fue que esta noche llegué muy tarde, no fue que esta noche era 31 de diciembre, amanecer el 1 de enero, entonces ya estaban compartiendo los chicharrones y todo, y entonces no anuncié la fidelidad de Dios. Es necesario que como hijos de Dios, si pretendemos dar ese salto a la santidad, porque es grave esto, es pasar de un estado a otro. Y ese estado, no sé, cada uno de nosotros conoce en qué estado está, ¿verdad? ¿Cuántos lo conocen en qué estado está? Amén. Yo sí sé en qué estado estoy. Yo sí sé si el salto voy bien o si todavía no me he atrevido a darlo, porque sé que es la santidad, y como lo dijo el hermano Bernal, y ahorita vamos a ese verso más adelante, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, es que es un requisito indispensable para nosotros, los hijos de Dios, vivir en santidad. Porque si no vivimos en santidad, procurando no pecar, no practicar el pecado, porque ya sabemos y tenemos el amplio conocimiento de que lo que nos va a dejar afuera es la práctica del pecado, porque pecadores todos somos, de una o de otra manera, nos alteramos, tenemos pensamientos absurdos muchas veces, ¿verdad? Pero que no se vuelva una práctica, porque si es una práctica, entonces nunca voy a determinar dar ese salto a la santidad. Caminando en santidad, aquí anoté un llamado a vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Eso es santidad. Caminar en santidad es un llamado a vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Lo cual quiere decir, amada iglesia, que santidad va ligado totalmente a la voluntad de Dios. Si yo no procuro, si yo no me propongo también hacer la voluntad de Dios, difícilmente voy a caminar en santidad. Difícilmente. Porque la voluntad de Dios no es que yo practique el pecado. Y quiero aclarar porque cuando decimos pecado, cuando pronunciamos la palabra pecado, inmediatamente, voy a quitarme el reloj porque si no me doy cuenta a qué horas tengo que ir. Inmediatamente, amada iglesia, conectamos con ¿qué? Fornicación, adulterio, borrachera, ¿verdad? Inmediatamente lo conectamos. Y no, amada iglesia, ya para la iglesia, abro comillas, no debería existir eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pablo cada rato dice,
Esas en Corintios y en Gálatas y en Efesios. Ya para nosotros, o sea, hablar de estos pecados, o sea, sale sobrando. Sale sobrando que alguno de nosotros esté en adulterio, que alguno de nosotros esté en fornicación, que alguno de nosotros esté robando, que alguno de nosotros tenga el hábito de mentir, porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. O sea, sale sobrando eso. Cuando me refiero al pecado, me refiero a las cosas cotidianas, tales como airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Tales como Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces ahí en esa área como que entramos casi que todos en ese saco, porque todos sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿verdad? Pastor, también hay un versículo, creo que es en Samuel, que dice que no peque yo dejando de orar por ustedes. Imagínate, si no oramos por otros, también estamos pecando. O sea, es pecar ya dentro del cristianismo también se vuelve común y se vuelve fácil. Ok, nos despojamos del viejo hombre que está viciado. Algunos, otros lo traemos ahí a cuestas, ¿verdad? Ya se lo sacamos. Pero nos despejamos del viejo hombre, entramos a ser una nueva criatura, según dice 2 Corintios 5:17. De modo que ¿cómo es que dice? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Suponemos que como cristianos, que como iglesia, todas las cosas fueron hechas nuevas. Que el hombre viciado, el rencoroso, el mal hablado, ¿verdad? El mal pensado, se fue el señalador, el buscador. Se supone que se fue en el viejo hombre, se supone. Por eso es que Pablo también a la iglesia de Corinto le decía: pero ¿cómo hago para hablarles a ustedes como espirituales? No puedo, porque siguen siendo niños, siguen siendo carnales. No les puedo, estoy parafraseando. Pablo decía: no puedo darles comida firme, tengo que estarles dando viandas todavía. Es como que la hija de nuestra hermana se quede chiquitica ahí, pero sigue creciendo en edad y sigue comiendo Henry, y la hermana no haya cómo darle un pedazo de carne porque está chiquitita todavía, pero ya tiene 30 años y está chiquitita todavía. Eso pasa en la iglesia. Muchas veces tenemos 10 años, 11, 12, 13 de estar en la iglesia y seguimos siendo bebés espirituales. No hemos querido crecer, por eso no hemos querido dar el salto a la santidad. Seguimos dándole rienda suelta a los deseos de la carne. Y grábese esto: no estamos hablando de fornicación y adulterio, estamos hablando de deseos cotidianos de la carne. La misma Biblia dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne sí y no quiere. Ahora, ¿de quién depende la carne? De mí mismo. Dominio propio, como dice la pastora. Mi carne no está sujeta a la voluntad de Bernal. Mi carne está sujeta a la voluntad de Dios. Y esta carne debe de sujetarse a lo espiritual. Cuando viene el pecado, de una vez decir: no, carne, no pegó. No hay espacio, carne, no hay espacio. ¿Por qué? Porque si cuando doy ese salto a la santidad y de camino me arrepiento y hago otra cosa, ¿a dónde cree que cae ese hombrecito que está brincando? Al abismo. Por eso este camino a la santidad es un llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos montones de versículos en el Evangelio, en sus 4 partes, donde Jesús siempre dice, Jesús el hombre, Jesús siempre dice:
Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Yo aquí no vengo a hacer lo que yo quiero. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y usted tal vez pensará o dirá, pero era Jesús, que era hijo de Dios. Somos nosotros hijos de Dios. ¿Qué nos falta entonces para ser igual a Jesús? Para vivir un estilo de vida. Porque recuerde que no somos religiosos, no tenemos religión. Tenemos un estilo de vida. Nuestro amado Jesucristo. Él es nuestro estilo de vida. Como Él vivió y Él es santo. Amén. Por eso nos llama a nosotros a la santidad. Y Él anduvo aquí en esta tierra hace 2000 años, más o menos. Y anduvo igual que Ricardo. Y Él no anduvo en moto porque no había en Ricardo. Pero sí anduvo en una mula o en mulo. Quizás anduvo en camello tal vez. O caminó mucho por las aldeas predicando. Pero igual Él sentía hambre. Igual Él tenía sueño. Igual Él tenía las necesidades fisiológicas del cuerpo. Igual. Cuando estaba en la cruz sintió sed. Y en lugar de agua le dieron vinagre. Cuando estaba en Getsemaní, cuando estaba en Getsemaní, sintió angustia, sintió miedo, sintió, cuando lo golpearon, sintió dolor, cuando lo despreciaron, sintió dolor. Y está escrito, o sea, Jesús era un hombre igual al hermano Roberto, igual al pastor Edgar, igual al hermano Brian, igual. Solamente que Jesús se abocó a vivir en santidad. Y para poder vivir en santidad, Él solo tenía que hacer la voluntad del Padre. Pastor, entonces, ¿cómo hago yo para vivir en santidad, para dar ese salto? Busque en la palabra, que es hacer la voluntad de Dios. Nada más. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice la Biblia. Es la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esa es la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Entonces nosotros lo que debemos de aprender para dar ese gran salto a la santidad es primero qué es voluntad. Es lo primero. ¿Qué es la voluntad de Dios? Señor, ¿esto que voy a hacer es tu voluntad o no es tu voluntad? Y el Espíritu Santo inmediatamente te va a decir si es la voluntad de Él o no es la voluntad de Él. Y Él va a decir, no, hijo, no es mi voluntad. Yo no quiero que hagas esto. Pero a veces decimos, pero es que yo tengo derecho. Y entonces nació aquella frase del Espíritu Santo: donde comienzan mis derechos, termina la voluntad de Dios. Wow. Pastor, entonces, ¿qué hago? Hágase esclavo de Cristo, como dice la palabra. Hagámonos esclavos de Cristo. Cuando venimos a Cristo, perdemos todos los derechos mundiales para ganar los derechos espirituales. Perdemos todos los derechos del mundo para ganar todos los derechos celestiales. Para tener derecho a entrar al reino de Dios, debemos de renunciar al derecho del mundo. No sé si me voy a entender. Lo que pasa es que nosotros le damos un poquito más de fuerza a la carne, que se haga mi voluntad y no la tuya. Así es. Pastor, lo digo mal. No lo estoy diciendo mal. La oración de Jesús fue: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa o este cáliz, que significa sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros le damos vuelta muchas veces a la oración y decimos que se haga mi voluntad y no la tuya. Tú sabes, tú conoces, Señor. Y entonces vivimos en un mundo en
engañados por las tinieblas, creyendo no sé qué, creyendo que somos eternos. Pues si somos eternos, está creyéndolo bien, pero creyendo que tenemos una eternidad para arrepentirnos, y eso es falso. No hay una eternidad. Hay un tiempo establecido por Dios. Oiga, ya se enojó la chiquita, ¿vio? Hay un tiempo establecido por Dios para que usted y yo demos ese salto. Hay un tiempo establecido. ¿Cuándo se va a cumplir ese tiempo? El día que nos manden a llamar. Ese día que uno ni siquiera sabe la hora, no sabe el día, no sabe el momento, no sabe el año, no sabe nada. Y usted ha visto tal vez muchos videos donde incluso hay pastores predicando donde hay un hombre en un congreso hablando ahí a un montón de diputados y se fue. El momento es ¿cuándo? No sé. Donde viene una persona cruzando la calle en bicicleta y pasa un trailer y donde viene otro y se quedó dormido y se metió abajo de un trailer, un amigo mío, y se decapitó. Cuando fuimos a un trailer de esos de plataforma, se metió ahí debajo, se quedó dormido y se metió y se arrancó la cabeza. Cuando nos dijeron es que se mató y fuimos todos en carrera, viera qué mal. O voy en la mañana para el trabajo y ahí por Recope veo un carro que se metió a la baranda y la baranda lo agarró aquí, lo sacó por el asiento de atrás y quedó con los pies guindados. No importa, eso no es nada. La forma no importa, es la condición en que yo esté. Estaré en ese salto. Estaré procurando saltar a la santidad. Ahí te puedes salvar. Perdón, ahí me puedes salvar. Yo no sé usted. O estaré todavía agarrando impulso. ¿Brinco o no brinco? Pero es que esto me gusta mucho, esto me apasiona. ¿Qué hago? Dios, tú no eres tan malo. Amén. Tú eres un Dios bueno, sí, eres un Dios bueno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, Dios se deleita en nosotros mientras estemos vivos. Pero si nos acontece algo y llegamos a la presencia de Él y no hemos dado ese salto a la santidad, ¿qué nos va a decir? No los conozco. Porque Él solo va a conocer y a reconocer a los que han hecho su voluntad. Nada más. Él no va a conocer a nadie más. Él no va a, dice la Biblia, la misma escritura dice que mucha gente va a llegar a decirle: Señor, pero en tu nombre nosotros echamos fuera demonio. Señor, hacíamos sanidades. No los conozco. Y oiga la frase que les dice escrita en la Biblia: apartados de mí, hacedores de maldad. Yo me pregunto, ¿cómo hacedores de maldad si en el nombre de Él echaban fuera demonios? ¿Cómo hacedores de maldad si en el nombre de Él sanaban a los enfermos? Es que practicaban a medias la voluntad de Él. Y Dios no quiere nada a medias. Dios te quiere al 100%. Dios no te quiere 99.9. Y he hecho la práctica en otras prédicas. Puedo coger una caquita de ratón y le echarla aquí y no se va a ver. Y yo le digo: usted me vio echándola así. Yo le digo: ¿quiere agua? ¿Qué me dice usted? Qué delicado. ¿Por qué? Pero no se ve nada. Es que el no hacer la voluntad de Dios representa eso que usted no ve. Quitemos la caquita de ratón
una agua con microorganismos, con bacterias. ¿Se ven las bacterias? No. Pero yo le digo a usted, hermano y hermana, esta agua le hicimos pruebas de laboratorio y tiene 5,000 coliformes fecales. Y usted no los ve. ¿Quién se los quiere tomar? Usted no se los va a tomar, porque sabe que está contaminada. Así es Dios con nosotros. Y la misma Biblia dice que Él nos quiere al 100%. Él no nos quiere por ratitos. Él no nos quiere por días. Él nos quiere por la eternidad. Para eso murió en la cruz, para darnos un impulso a saltar a la santidad. Para eso lo hizo. No crea que el sacrificio de Cristo fue en vano. En vano lo hacemos nosotros, pero el sacrificio de Él no fue en vano, porque todo aquel que en Él crea vivirá y tendrá vida eterna. Todo aquel que en Él crea y que confiese con su boca y que lo crea en su corazón será salvo. Ese salto a la santidad, Él nos está dando el impulso para hacerlo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿por qué están tan serios? ¿Ah? Ya leímos Primera de Pedro, y yo apunté aquí: Pedro nos enseña que debemos dedicarnos a Dios y apartarnos para Él. Debemos dedicarnos a Dios y apartarnos para Él. Y es que la palabra santo es apartar. ¿Sabes lo que significa? La palabra santo dice apartar. Entonces nosotros somos santos porque estamos apartados para Él, sí, amén. Pero podemos perder el privilegio. Y es que, amada iglesia, yo a veces no comprendo cómo tenemos un evangelio light en nuestras vidas. Dios nos llamó para que entremos nosotros con todo el power, con todo el poder. Nos da dones, nos da talentos, nos da, como predicar la hermana Milagros en la vigilia, de los frutos. Porque cuando venimos a Cristo, Él nos colma a nosotros de talentos, de dones, nos cuida. Como dice Juan 15, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. ¿Saben que nos limpia? ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Y dice: y vosotros son los pámpanos. Y de una vez les dice, así como es Jesús, ¿verdad? Él no se guardaba nada. Y vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y vuelve a repetir: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y apartados o separados de mí nada podéis hacer. Pero qué tremendo que como iglesia a veces nos gusta más vivir apartados de Él que pegados a Él. Tenemos infinidad de cosas, de prioridades, menos que Dios sea nuestra prioridad. Estamos viviendo light, amada iglesia. Estamos solamente cumpliendo. Estamos siendo inútiles, como dice la Escritura. Somos siervos inútiles. ¿Por qué? ¿Y ¿por qué es la Escritura eso? Nada más. Solo hacemos lo que se nos pide. 0 más 0. 0. Amado, tal cosa, no puedo. Amado, tal cosa, no puedo. Amado, no, ya tengo programado. Amado, no, ya no puedo. Y seguro por dentro dice: a este pastor no le basta que yo venga el lunes. No le basta que yo venga martes a intercesión. No le basta que yo haga altar familiar en mi casa. No le basta que venga jueves. No le basta ahora que va a haber discipulado y también tengo que estar ahí.
que voy a hacer lo que dice mi esposo, llame la maleta, ven a la iglesia. Es que no es a este pastor al que no le basta, es a Dios. Es a Dios al que no le basta lo que tú estás haciendo. Por amor. Por amor a Dios no le basta lo que la iglesia del 2025 está haciendo. Está siendo inútil, porque solo hace lo que se le pide. A veces, porque a veces ni siquiera hacemos lo que se nos pide. ¿Qué hicimos con los talentos? Los enterramos. ¿Qué hicimos con los dones? ¿Dónde está el don que Dios te dio? ¿Por qué no ejerces ese don? ¿Por qué no subes aquí a exaltar y glorificar a Dios? ¿Por qué no profetizas ahí en esas sillas? ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿O el temor de Dios? ¿Dónde está? Que nos burlamos de Él en un sobre, como lo dije al principio. Madre iglesia, usted no gana 10,000 colones en una semana para poner 1,000 en un sobre. Y si los ganó y está siendo honesto usted con usted, y después venimos y nos subimos aquí a pegar 4 gritos o a predicar y nos estamos burlando de Dios y de nosotros mismos, eso es pecado. Que usted gana 70,000 en una quincena, no estoy hablando de diezmos, conste, no, ¿verdad? Estoy hablando de la falsedad. Usted recibe 70,000 en una quincena y echa 2,000 o 3,000 colones al sobre, menos de la mitad. ¿De quién se está burlando? De usted mismo, porque de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Yo lo digo porque Dios me lo ha mostrado. Y si usted sigue subiendo aquí, yo lo voy a llamar aparte, le voy a decir, usted no me vuelve a subir ahí. Y seguro se va a ir de la iglesia hablando, pero voy, porque esa iglesia importa más los tiempos. No, no es que importan los tiempos, no. Aquí importa la obediencia. El diezmo suyo a mí no me sirve de nada. Pero si Dios me lo muestra, yo te llamo aparte. Aunque me sobran ganas de decirlo desde aquí. Pero Dios no es así. Si Dios me lo muestra, yo te llamo aparte y te digo, así dice el Señor, hermano. Usted está haciendo esto y esto, hermana. No me suba más ahí hasta que usted no esté convencido. ¿Por qué? Para subir aquí. Por eso yo siempre cuando me toca presidir, yo digo a los que creemos en Cristo. Y al que no cree, tranquilo, no se preocupe. Pero entonces quédese sentadito ahí hasta que el Espíritu Santo le revele. Pero ¿a cuánto le gusta servirle a Dios? Aquí en el lugar santísimo. Eso es lo mío. Lo mío es servirle aquí. Yo no creo que a usted no le guste servirle aquí al Señor. No, eso es muy delicado. Ahí no. O como decía el Espíritu Santo a través de Erika en una cena del Señor, después le dice. En una cena del Señor, la gente decía, eso es muy delicado, ¿verdad, Erika? Y el Espíritu Santo se lo puso allá en el corazón. Ay, no, yo no participo en la cena, eso es muy delicado. No es que no quiera participar, no es que sea delicado, es que usted no quiere renunciar al pecado. Es que usted no quiere hablarle a aquel hermano al cual usted hace tiempo no le habla. Es que usted no quiere ponerse al día con Dios. Entonces mejor, eso es muy delicado. Claro que es delicado, pero es más delicado lo que estás haciendo. Es más delicado dejar de participar en la cena por no limpiar el corazón. ¿Me voy a entender, amada iglesia? Entonces, todas estas cosas es lo que es irrelevante, porque aquí el dinero no cuenta, sino lo que cuenta es la obediencia. Ahí mandé un mensaje a todos los grupos, hermano, porque un hermano compañero. Yo esperaría que como iglesia nos reportemos.
yo le voy a decir lo siguiente: ya la iglesia le dio el dinero para que ella compre todos sus medicamentos, pero la iglesia necesita recuperar ese dinero. ¿A través de quién? De nosotros. Bernal me puso el 15 y yo doy. Mi vecina dijo, creo que hoy daba, no sé cuál. Ya unas personas me dieron. Ahí tengo que darle esto y usted lo va rebajando ahí. Porque yo no le voy a decir a la hermana, expresa que la iglesia complete ese dinero. Le dice, muere. Pero a mí lo que me inquieta es ver que nadie contestó. 3 personas contestaron el mensaje. ¿A dónde está la hermandad entonces? Porque ella lo que ocupaba eran 40,000 cada uno y listo. Ahora, vámonos a caminar en santidad. ¿Será esa la voluntad de Dios, que usted sea con? Porque no me diga que no tiene. Eso es mentira, eso es falso. Porque todos tenemos. Y aunque sea 100 colones, porque Dios no mira la cantidad, sino el corazón. Porque aquella mujer, cuando Jesús ministraba las ofrendas, pasó una mujer y puso 3 moneditas. Y Jesús agarró eso para enseñarle a los apóstoles, a los discípulos, y decirles, ella fue la que más puso. Y seguro se burlaron de él. ¿Cómo que ella? Sí, porque todos los demás dieron de lo que les sobra. Ella dio lo que tenía. Entonces no es cantidad, es obediencia. ¿Sí, pastora? Él se está dando cuenta cuánto estamos poniendo ahí. Claro. En el corazón que nos es. Correcto. Él todo lo sabe. Como digo, usted se burla de usted mismo, no del pastor. Porque yo lo que hago es que digo, santo Jesús, ¿cómo es posible? Y Dios me muestra y Dios me dice, este sobre es de él, de ella. Yo digo, él o ella no gana esto. Es que, amado, diezmar no es agarrar 2 billeticos de 1000 y echarlos en un sobre. Eso no es diezmar. Eso es querer burlarse de Dios, que no puede ser burlado. Y eso es no tener temor de Dios y subirse aquí contaminado. O servirle ahí. Si usted canta la canción de ahí, en esa condición, igual. Y si usted lava los baños en esa condición, igual. Entonces, el camino a la santidad, el camino para vivir en santidad, es abocarnos a la conformidad de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos obedientes. Amén. Yo pasé mucho tiempo con una persona, ya no está acá, ya no se congrega acá. Pastor, pero ¿cómo es eso de diezmar? ¿Cómo es? Y todos los meses me preguntaba. Yo decía, no creo que no le entre, ¿verdad? Entonces yo le dije un día, viéndole los ojos, le digo, varón, porque era un hombre, varón, usted lo que no quiere es obedecer a Dios, ¿a usted le duele? No, pastor, jamás. Yo por eso le pregunto, varón, pero ¿cómo usted no va a saber que si se gana 400,000 pesos al mes son 40,000 días? ¿Cómo no va a saber? Y si se te hace muy difícil, toma la calculadora del teléfono y lo que recibes, divídelo entre 10. Eso es el tiempo. Y si es un dineral, entonces no diezmo. Porque si recibiste el aguinaldo que fue 1,000,000, ¿cuánto es el diezmo? 100,000. Y usted dice, no, hombre, ese montón de plata para el pastor. Jamás. Y no es para el pastor, güey. Pero entonces, aboquémonos. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿De qué segurito es la voluntad de Dios? Que yo no traiga lo que es de Dios. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de qué? Señor, si es posible, aparta de mí esos sobres. Aleluya. Pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Y hay un video de un muchacho moreno. Yo no lo pasé por respeto, pero ese moreno decía, el pastor o el que estaba presidiendo, hermanos, llegó el momento de honrar a Dios. Y el moreno ese dijo,
en su corazón: hoy voy a dar lo que saque de mi bolsa. Hoy voy a por fe. Y hace así y sacó como un billete muy grande. Y entonces dice: Satanás, Satanás, Satanás. Y sacó otro billete más pequeño: esto sí es de Dios. Claro que es Satanás. Es Satanás el que te dice a vos que no le des a Dios lo que le dices. Y por eso, amada iglesia, son puertas abiertas y pasan desgracias tras desgracias, porque el devorador tiene entrada libre. Esa es la voluntad de Dios, amén. En un mundo donde los valores parecen desvanecerse y la moralidad se tambalea, es más importante que nunca que nosotros como creyentes, nos mantengamos firmes en nuestro compromiso de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Wow. ¿Cómo nos cuesta? Porque yo lo decía el otro día, como iglesia hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Como iglesia. Como pastor yo procuro hacer la voluntad de Dios, aunque me equivoco muchas veces. Pero lo importante, el ser usted individual, ¿procura usted hacer la voluntad de Dios? ¿Le preguntas a Dios: ¿es tu voluntad? ¿O no le preguntas? ¿Cuánto le preguntamos a Dios? La santidad no es solo una opción, sino un mandato divino que nos llama a reflejar la pureza y la integridad de nuestro Creador en todas nuestras acciones y decisiones. Oiga qué tremendo es. Lo vuelvo a repetir para que usted, si puede apuntarlo, apunte y se lo lleve ahí guardado. La santidad no es solo una opción, sino un mandato divino que nos llama a reflejar la pureza y la integridad de nuestro Creador en todas nuestras acciones y decisiones. ¿Alguien la agarró así, Eladio? La palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores de Cristo. La palabra de Dios dice en Génesis que somos imagen y semejanza de Dios. La palabra de Dios dice que somos cartas leídas. Pero escuche esto: este mandato divino que nos llama a reflejar la pureza y la integridad de nuestro Creador. ¿Cuántos creen aquí? ¿O cuántos creemos? ¿O cuántos estamos seguros que el Dios que adoramos es íntegro? Entonces, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que reflejar esa integridad también. No cuando estamos acá en el templo solamente, sino esa integridad es con Dios y con los hombres. ¿Me doy a entender, amada iglesia? Usted y yo somos imagen de Dios. Y cabe recalcar que como hijos de Dios debiéramos de parecernos a Dios. Jesús, como hijo de Dios, porque cuando estaba en la tierra era hijo de Dios, hoy es Jesucristo, es Dios también. Pero cuando estaba en la tierra era hijo de Dios. Él reflejó siempre a Dios. Y él dijo: mi Padre, que ellos sean, ¿cuántos? Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Jesús era uno con el Padre.
Te pregunto a ti individualmente, ¿eres tú uno con el Padre? ¿Soy yo uno con el Padre? ¿Hago la voluntad del Padre o hago la voluntad mía? Dime. Ya me tengo que ir. Qué lástima. El domingo vamos a continuar. Definiendo la santidad. La santidad no se limita a evitar ciertos comportamientos, sino que es un llamado a vivir de manera separada, consagrada para Dios. ¿Ves? La santidad no se limita a ciertos comportamientos. Alabaré, 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 alabaré. Es una santidad. No se limita a postrarnos aquí, pero lo hacemos porque amamos a Dios. Pero es que no se limita a eso. Es reverencia. La santidad no se limita a eso. No se limita a estar en un ministerio al cual, en lugar de honrarlo, muchas veces lo estoy deshonrando. Porque yo debería de honrar el ministerio que Dios me dio, en el cual me puso, y no deshonrarlo con desobediencia. No se limita a eso. La santidad no se limita a ciertos comportamientos, sino que es un llamado a vivir de manera separada y consagrada a Dios. Esa es la santidad. La santidad no es orar, no es gritar, no es llorar. La santidad es vivir separado, consagrado para Dios. Y eso cuesta. Eso no es fácil. Por eso ese salto no es tan fácil. Vea que hay un abismo entre lado y lado. Es difícil dar ese salto. Es como que yo quiera saltar de aquí y caer en una silla ahí de pie. Yo creo que no lo logro. ¿Verdad que no? Lo intentamos. Vamos a ver. Espérense. Muchos creemos que eso es una concentración extraña. No, amada iglesia. La santidad no es pegar un brinco así de fácil y caer de pie en esas dos sillas. Podría ser que si lo practico a las 4 de la mañana, que no hay nadie solo, para que no se rían de mí, ya dentro de unos 7 domingos lo pueda hacer y lo impresiona. Porque la práctica hace el maestro. Amén. ¿Cuántos saben que la práctica hace el maestro? Practiquemos la santidad. Y dejémonos ya de falsedades. Ya no seamos más engañadores, no nos engañemos a nosotros mismos, amada iglesia. Porque como lo dijo el hermano Bernal, que está escrito en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, pero al Señor, nadie va a ver al Señor. Y mucha gente decía, y tanto nadar para morirse en la orilla, entonces ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué vamos a la iglesia? Para que el Espíritu Santo nos esté hablando, para que el Espíritu Santo nos esté aconsejando, para que de una vez por todas pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y recalco, yo no digo que usted no vaya a pasear, no. Yo no digo que usted esté metido de lunes a domingo aquí en el templo, no, usted tiene una familia. Yo lo que digo es que vivamos en santidad. Si queremos ver al Señor, ¿cuánto lo quieren ver? Yo lo quiero ver, yo no sé usted, ¿verdad? Otra definiendo la santidad, y lo puse así: cuando estoy solo o con gente que no me conoce. Cuando estoy solo. Número 1. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos solos? ¿Qué hacemos? Cuando creemos que nadie nos ve, pero si hay uno.
que nos está viendo. ¿Qué hacemos con el celular? Le damos vuelta a nuestro cónyuge con el celular. Tenemos amores escondidos en el celular. Cuando estamos solos. Es una definición de santidad. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Yo tengo varios atajos para ir en el trabajo, uno por allá, y siempre me topo a alguien. Yo, ¿qué tal que venga ahí como una muchacha diferente cada día? ¿Qué pasaría? Brayita es uno que no puede en mi carro, y yo, ¡qué guapo! Y me vio Brayita, ¿qué todo? No hay problema porque vengo solo a Brayita. Pero imagínense que yo monte una dama por ahí y la traiga. Entonces, santidad es que hago cuando estoy solo. Solo con Dios. ¿Será que se me olvida que el Dios que adoramos en Monte Sión es omnisciente, omnipresente y omnipotente? Ese es el Dios que adoramos. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe. Omnipresente, que está en todo lugar del planeta Tierra y más allá. Y omnipotente, que es todo poderoso. Entonces, la definición de santidad, cuando estoy solo o con gente que no me conoce y soy otro, y yo puse aquí, perdón Señor, con mi letra puse perdón Señor. ¿Por qué? Porque he estado donde nadie me conoce y me he convertido. Y ya les conté a ustedes la historia de la cerveza y todo, no va a contarle. Cuando iba por media cerveza, usted no era cristiano. Caí en la trampa. ¿Por qué? Porque estaba con gente que no me conocía según yo. Y hoy día todo el mundo ve el celular. O alguien le dice, vea, este es mi pastor. ¿Ese es su pastor? ¿En serio? Sí, no le creo. ¿Por qué? Porque lo vi haciendo esto. No, mi pastor no. Yo meto las manos al fuego por él. No se embarque. No se embarque. Meta las manos al fuego por Cristo. Meta las manos al fuego por Dios. Porque Él sí es fiel. Es el único. Amén. Por eso yo puse aquí, perdón Señor. Porque Padre de la gloria de Dios. Milagro, Bernardo, y los que tienen hijos, bueno, usted tiene hijas nada más, pero ahora hasta el fútbol es para las hijas también. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué tal eso del fútbol? Y me decía el Señor, sí. Porque en un partido de fútbol son otros, no son mis hijos. En un partido de fútbol se les calienta la sangre. No soy de por Ricardo, estoy diciendo porque el Espíritu Santo me lo dice. Así es, Padre, así es. Y hay padres que faltan a un culto un domingo por llevar al hijo a jugar fútbol. Cuando el hijo aquí va a ir a la escuelita a huir de un Salvador, lo llevan a más bien a contaminarse del mundo, porque las palabras que se escuchan en un partido de fútbol no es para hijos de Dios. ¿Perdón? Sí, en muchos lugares, aunque uno venga al culto, para salga del culto, en otros lugares, sí, esas palabras no son aptas para nosotros. Correcto. Pero por lo menos usted no va a buscarlas. No. Pero el que va y se mete en una cancha de fútbol va a buscarlas. En un campeonato no se la solea. Yo no sé qué es la solearse. Para no decir la palabra. No, ni la diga, Dios guarde. Pero usted le hace una zancadilla y usted qué. A la vuelta. O si
si no se comporta, dice, espérese, ahorita lo pego. Ahorita lo pego. Es que yo jugué fútbol muchos años. Y yo era portero. Y un día un hombre me pellizcó aquí y me dolió. Y yo dije, espérese, ¿verdad? Y en otro un tiro de esquina venía la bola y él iba a saltar y yo era... La bola era lo que menos me interesaba y el hombre cayó ya como con un ataque. Siga pellizcando, que siga. Pues yo entiendo el fútbol, por eso Dios me dijo, el fútbol no es para los hijos de Dios. Yo tuve un pastor que iba a jugar fútbol con sus hijos y un día fui a verlo, cerquita, y no se armó un pleito. Y el pastor se le movió los colochos y decía, venga, pastor. Y después ya seguro se acordó y dice, no venga. Y cuando íbamos en la buseta dice, hermanos, perdonen, es que le pegaron a uno de mis hijos. El fútbol muestra a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ya termino con esto, porque en el texto inicial Pedro nos recuerda que Dios es santo. Y como sus hijos, también debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a orar aquí porque si no voy a seguir. Entonces, amada iglesia, toma este concepto. Somos santos. Somos apartados para Dios. Amén. Jesús dijo en Juan 17, cuando ora por nosotros, Él dijo que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la palabra enseña infinidad de veces donde el pueblo de Dios debe de permanecer en el monte y bajar únicamente a Egipto por la provisión, que es lo que nosotros hacemos. Yo voy al mundo por la provisión, debo trabajar para ganar dinero y mantener mi casa, pero yo no me quedo en el mundo, debo devolverme otra vez al monte. Amén. Procuremos santidad, amada iglesia. Póngase de pie y den una ofrenda de palmas al Señor. Si Dios le habló en esta noche, dile gracias, Señor, por haberme hablado en el nombre de Jesús.